Vamos entonces a dar inicio a otro más de los webinars de la compañía Italcol en Colombia, Panamá y Ecuador. En el día de hoy quisimos tocar un tema que para los países latinoamericanos está en boga, está de moda, y es el tema del Pangasius. Lo queremos tocar con la responsabilidad que como compañía nos corresponde, con el criterio técnico que nos corresponde, y que sea esto el punto de partida para que se forme una discusión edificante, una discusión que lleve a una mejor determinación a las autoridades de estos países. Para nadie es un secreto que el Pangasius se está cultivando ya en Latinoamérica, aunque en algunos países como Colombia no está aprobado todavía. Pero básicamente lo que quiere la compañía Italcol y su dirección de línea, de la línea de acuacultura, es darle unos parámetros, darle unos conceptos, darle unos puntos de partida a los productores para que sepan de qué animal se está hablando, qué produce y qué se puede esperar y cuáles son los requerimientos de la especie. Reitero, la compañía Italcol lo hace con la mayor responsabilidad, con la mayor seriedad, y por eso hemos invitado en esta ocasión a nuestro amigo acuacultor, al doctor Giuseppe Martino. Nos une una buena amistad con él, conocemos de sus trabajos, conocemos de sus experiencias. Giuseppe es acuacultor y oceanógrafo, especialista en reproducción de peces tropicales, y lo ha trabajado ya en países como Costa Rica, República Dominicana y otros, donde seguramente la especie sí está aprobada. De manera que le damos la bienvenida a Giuseppe. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, y ojalá de esta disertación salgan buenas cosas para las autoridades colombianas, para la toma de determinaciones que redunden en el bien del sector productivo y por supuesto del sector ecológico y de la sostenibilidad de la acuacultura en Colombia y Latinoamérica. Giuseppe, bienvenido, y el auditorio suyo. Bueno, muchas gracias, Carlos. En principio, saludo a la audiencia y agradecer a Italcol por la invitación, y la verdad felicitarlos por la iniciativa de promover este tipo de charlas hacia los productores piscícolas y hacia la comunidad acuícola en general. Pues. Quiero compartir esta charla, que en realidad son experiencias de campo, datos y registros que no fueron tomados con criterios de investigación como tal, sino el propósito básicamente fue generar información para luego tomar decisiones y avanzar hacia escalas mayores, ¿verdad? Ese es el criterio a la cual vamos a trabajar hoy. Bueno, la clasificación del pangasio, por supuesto, pertenece al orden de los siluriformes, incluye todos los catfish y los silurios. El género Pangasio incluye más de 28 especies distribuidas al sureste de Asia. La más cultivada es el Pangasio hipoctalmus. Es conocido también comúnmente como tras, basa, catfish, panga, curvineta, mero, tiburón tailandés, y es una especie originaria del río Mekong. Dentro de sus características, digamos, más resaltantes, es una especie migratoria, no se reproduce sino en lugares específicos, no resiste temperaturas por debajo de 15 grados. La temperatura óptima de su cultivo está entre los 30 y 26 grados, tolera hasta 15 partes por mil. Nosotros hicimos experiencia en Costa Rica con larvas de 2 y 3 días de nacida y soportaban hasta 8 partes por mil. ¿Verdad? Esta especie puede crecer hasta 25 kilos en su estado natural. Su maduración la alcanza luego de los 2 años, entre 2 y 3 años, sobre todo la hembra a los 3 años. Y es una especie
de nado muy rápido, es muy nerviosa, le gusta estar en altas densidades y se puede clasificar como bentopelágica. Aquí tenemos, ¿no?, en esta diapositiva los ambientes con potencial de cultivo englobados en todas las áreas tropicales donde hay recursos hídricos adecuados y disponibles. Aquí vemos la zona donde se origina esta especie, que es en Vietnam, y tenemos el enmarcado de todas las áreas que posiblemente pudieran estar para poder hacer su cultivo. Ahorita vamos a hacer aquí una pausita, un pequeño recorrido para que más o menos tengan una idea. Aquí con el Google Earth, dónde son las áreas o los países en este hemisferio que ya tienen la certificación por las autoridades competentes de cada país en donde puede cultivarse el pangasio. Esto inició en Puerto Rico, en Lajas, al suroeste de la isla, con la empresa Caribe Fish del doctor Michael McGee. A pesar de que ellos trabajaban con especies ornamentales, en 2002 inicia este proceso de lo que es la reproducción del pangasio, que no se conocía mucho, y digamos ya las posibilidades de que pueda introducirse en este hemisferio. El doctor McGee es un fiel creyente de que esta especie es potencial para esta zona y bueno, fue uno de los que inició todo este proceso hacia este hemisferio. La certificación del proceso de reproducción en ese país fue dada por la USDA del gobierno federal de los Estados Unidos. Luego tenemos en República Dominicana, donde en el 2009 inician los primeros procesos de reproducción con animales donados por el Acuario Nacional. La gente de Codopesca y Sanidad e Inocuidad dieron la certificación para el uso del pangasio como especie de cultivo. Y la empresa que actualmente está en República Dominicana trabajando con el cultivo en reproducción, engorde y comercialización del pangasio es la gente de Valor Aquaculture. Eso está al sureste, cerca de Puerto Plata. Y tienen un sistema de cultivo de estanques de tierra y una capacidad instalada de 800 toneladas por año. Tenemos también la gente en Jamaica, es una empresa norteamericana, Algic Pangasius, tiene lo que es la parte de producción, engorde y comercialización. No se tienen muchos datos sobre lo que es el sistema de producción. Esta empresa la asesoró el doctor Magui. Tiene un área de 50 hectáreas, ¿no? Y como le dije, no se tiene información en realidad de lo que es la parte de producción. Y tenemos ya en Costa Rica, inicia el proceso en 2012 con la importación de alevinos de pangasio procedente de Puerto Rico. La empresa Tilgen del señor Peter Geising, la cual luego de recibir los alevines comienza todo el proceso de lo que es la parte de reproducción. Esta entrada de estos alevines fue certificada por el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Animal de Costa Rica. A partir de ahí, se ha ido distribuyendo a lo largo de Costa Rica, donde destaca la piscicultura basapez del profesor William, que maneja el profesor William Vargas. Tiene también un sistema de cultivo en estanques de tierra, una capacidad de 500 toneladas métricas, y como les dije, los primeros alevines fueron recibidos por la empresa, entregados pues, o comprados a la empresa del señor Peter Gates. Y podemos ver más o menos
Después vamos a tener con más detalle el área donde se cultiva aquí en Bazapé. Está también la gente de Aquafarm, pero esta es una finca modesta que trabaja con lo que es peces ornamentales y usa la reproducción del pangarcio para venderlo bajo ese concepto de peces ornamentales. Y tenemos a la empresa Iguana Paint, a la cual yo estuve ligado por 1 año y medio para trabajar con lo que es la parte de reproducción, manejo del plantel de reproductores, hacer todo lo que es la parte del paquete tecnológico de la parte de reproducción y también de sistemas de cultivo en jaulas dentro del estanque. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Quería destacar aquí, ¿no? Aquí esta empresa que está acá es de tilapia, es la gente de Terrapez, y el agua, lo pongo nada más como referencia para que vean, el agua servida de toda esta piscicultura entra al canal de distribución que a su vez puede entra también a lo que es la parte de la piscicultura de Iguana Paint, o sea que es un agua, vamos a decirlo así, tiene cierta contaminación íctica, si lo podemos decir de esa manera, de tilapia, ¿no? Bueno, volvamos a la presentación. Aquí tenemos, y hay unas rayas aquí que no sé quién son, no sé si fueron, bueno, aparecen por aquí, no sé qué. Esta es la empresa Caribe Fish, estamos hablando de Puerto Rico, en donde se ve ya lo que es el área de la parte de reproducción, ¿no? Aquí son donde se trabaja lo que es la parte de peces ornamentales y levante de alevinos de pangacio. Aquí está lo que es el laboratorio, el hatchery. Y esta área que está aquí, que es un área de pre-engorden, fue la que se utilizó para que la gente de AGIP de Estados Unidos estaba interesado en desarrollar la piscicultura de pangasius en Puerto Rico. Entonces contrató al doctor Magui para que se pudiera trabajar con lo que es el suministro de información, ¿verdad? Entonces hicimos un proyecto con esta área que está acá, que es aproximadamente 1.3 hectáreas de espejo de agua, para tomar datos informativos sobre el engorde y procesamiento, ¿verdad?, del pescado. Iniciamos entonces, ahorita, bueno, aquí quería dar información también del suministro de agua. Suministro de agua, esto fue dado por el doctor Magui. Aquí entra aproximadamente unos 200 litros por minuto, que no es una cantidad, digamos, muy grande, pues. Pero estamos hablando de aquí de espejo de agua que no llegan a las 3 hectáreas en total. Dentro de lo que comenzamos con el proceso de reproducción, al igual que otras especies reofílicas, no varía mucho el proceso. Estamos hablando de la selección del animal de acuerdo a sus características externas. Aquí se toma en consideración el volumen del abdomen, ¿no?, abultado, flácido, el enrojecimiento del poro genital, la extracción para confirmar esto, se extraen los óvulos o ovocitos mediante canulación. Estos se colocan en un portaobjeto y se coloca una gota, luego se coloca encima otro portaobjeto sin llegar a aplastar los ovocitos, y se ven a trasluz en la posición del núcleo. Ahí podemos determinar el estado de maduración de estos huevos. Se hace luego el pesaje para determinar la dosis de hormona que se le va a inyectar. La inyección en este caso es intramuscular. Luego de la inyección, ya casi llegando al momento de la ovulación, se chequea el animal para ver si tiene los huevos, vamos a decirlo, sueltos, o sea, si hay el proceso ya de ovulación,
como les dije, igual que la reproducción de otras especies riofílicas como la cachama, como el Piaractus, se colectan los gametos en un recipiente. Luego, por supuesto que tienen que estar con todas las consideraciones de mantenerlo lo más seco posible, sin agua, porque esto pudiera activar la hidratación de los huevos previo a la fertilización, y aquí no tendríamos éxito en lo que es la parte de lo que es la fecundación como tal. Entonces hay que evitar la presencia de agua al momento de la colecta de los gametos. Entonces se mezcla el semen, se activa colocándole agua, y estos huevos son adherentes. Eso quiere decir que utiliza la mayoría de la gente, cuando hacen las incubaciones, nidos. O sea, los huevos, una vez fecundados, fertilizados, se esparcen en unas mallas de plástico para que sean adheridos ahí, y luego se colocan en el estanque con agua, corriendo agua, y ahí sucede el desarrollo embrionario. Hay otra técnica que es la que en realidad a mí me gusta más, que es la parte de disolver esa película gelatinosa, pegajosa. Se utiliza en este caso una solución acuosa de tanino por unos segundos luego de la fertilización. Se hace el lavado y se colocan en incubadora normal, esas cilíndricas para huevos pelágicos, ¿no? Esto es importante porque de aquí podemos nosotros hacer controles de lo que es el desarrollo embrionario, porque podemos ir sacando los huevos a diferentes horas, ir viendo cómo va el desarrollo, el porcentaje de fecundación, cosas que en esto no es que es imposible, pero es mucho más tedioso hacerlo, ¿verdad? Aquí tenemos mucho más control de todo lo que es el proceso. Yo aquí hago una animación de todo lo que es la parte de cómo es la fecundación, ¿no? El esperma penetra por el micropilo, activa el proceso de desarrollo embrionario, el huevo se hidrata, ¿no? Por supuesto. Fíjese, una cosa que quiero decir aquí, el huevo de Pangacio, a diferencia de otras especies como el Colostoma y el Piaractus, su hidratación es muy poca, muy poca. Por ejemplo, nosotros vemos que en la cachama casi que triplica su diámetro, ¿no? En el momento de la hidratación. Esto lo hace más flotable, o sea, flota más el huevo dentro de lo que es la incubadora. En este caso, el huevo, por no hidratarse tanto, es mucho más pesado y se va al fondo mucho más rápido y requiere de un flujo de agua mayor para poder mantener, dentro de las incubadoras, digo, de pelágicas, para poder mantener el huevo en constante movimiento, hay que, digamos, poner un flujo de agua mucho más enérgico. Aquí vemos lo que, bueno, ya observamos, lo vamos a ver un poquito más de cerca, cómo se observa a trasluz en la posición de, digamos, el núcleo, podemos llamarlo el núcleo, ¿no? Ya está casi en la periferia. Esto pudiéramos decir nosotros que están unos huevos ya en posición de que pudiera ser el animal hormonado. Aquí están los datos luego de obtener la reproducción, ¿no? Los datos que se registraron. Fíjense, aquí yo quiero acotar algo. La gente de Algae quería saber si había posibilidades de poder extender la época de reproducción, ¿verdad? Que se basa entre mayo y septiembre. Entonces, nosotros ahí hicimos ensayos con la fecha que fue a mediados de octubre, ¿verdad? Para saber si había posibilidades de poder obtener o alargar esos periodos de reproducción, ¿no? Y en este caso tener mucho más alevines. Esa fue la intención. Aparte de otros datos, por ejemplo, fíjate, aquí nosotros registramos datos de lo que es el agente inductor, que en este caso es Ovaprin. Se inyectaron 5 animales. El Ovaprin estaba en ese momento, el precio, no sé si ha variado mucho, $39 el frasco.
O sea, quiere decir que se gastó en dosificación total para el peso de animales $24. Y en este caso desovaron solo 2 animales. Quiere decir que la dosis efectiva de hormona fueron $11. Hubo $14 que en realidad se perdieron. Vamos a decirlo así, se perdieron. Porque fueron animales que se inyectaron y no desovaron. Por eso que nosotros tenemos que atinar bien con los animales que vamos a inducir, porque de esta manera nosotros aquí reducimos costos, ¿verdad? Reducimos costos de lo que es la parte de costos de la hormona. Otro punto aquí a destacar, estamos hablando de que en esa época la temperatura estuvo en 27 grados y aquí este animal, cuando estamos haciendo la incubación, los huevos son muy susceptibles a la temperatura. Temperatura por debajo de 28 grados, 28 grados y medio, el desarrollo, a pesar de que el desarrollo se da normal en la fase final, las larvas se le dificulta el proceso de eclosión y a veces incluso no eclosionan. Pues. Temperaturas muy bajas no permiten, digamos, que tener la larva la fuerza suficiente, la energía suficiente como para poder romper el cascarón y nacer. Entonces, hemos visto eso y por eso hay que tener mucho interés en verificar lo que es la parte de la temperatura. Otro dato interesante aquí es las horas grado, que se mantiene a pesar de, en todas las inducciones que hemos hecho, es un valor constante. En las horas grado es un valor constante y es el que tenemos que tomar en cuenta para saber el momento en que hay que hacerle digamos, sacar el animal para comenzar el proceso de extrusión de los huevos, ¿verdad? Entonces, aquí, como les decía, el flujo de agua por incubadora fue de 4 litros, casi el doble o más del doble de lo que se usa normalmente para el colosoma. Y un dato también interesante que aquí estábamos usando hasta la fecha, usábamos 2 dosis. Y aquí hicimos el intento y a partir de ahí ya lo manejamos como algo ya constante. Bajamos de 2 dosis, una preparatoria y una definitiva, bajamos a una sola dosis de 0,5. Y aquí estamos también a un ahorro sustancial de entre 30 y 40% de hormonas. Aparte de que la manipulación del animal, pasamos de fastidiarlo, sacarlo del agua, inyectarlo y tal, una sola vez. Entonces, esos fueron avances que se dieron en 2016 con esta incursión fuera de época de la reproducción. ¿Cómo se hicieron los registros? Lo que les decía, y cada una de las incubadoras, ya por el peso que tenía y sabiendo que cuánto equivalía a 1 gramo de huevo, el número de huevos que hay, que nos sacamos los cálculos de la cantidad de huevos que hay por incubadora. Sacábamos una muestra, por ejemplo, aquí lo sacamos a las 11 horas, porcentaje de fecundación, luego a las 15 horas, luego a las 18 horas. El método de determinar el porcentaje de fecundación, los huevos eran colocados en una cápsula de Petri, hacíamos un contraste de papel negro y un papel blanco, hacíamos un corte rectangular y de aquí podíamos hacer mucho más fácil lo que es el conteo. Voy a acercarme un poquito para que vean aquí. Aquí se ve más de cerca, fíjense, los huevos blancos son los huevos malos y podíamos hacer, digamos, de manera mucho más sencilla el conteo, ¿verdad? Aquí se ve la parte de lo que es el desarrollo, cómo se ve el desarrollo embrionario a las 8 horas, 10 horas, 15 horas y un día después de nacido, que es lo que fuimos a registrar. Fíjense que cómo se ve la membrana, lo que es la parte de hidratación, muy poco se hidrata. También la parte de lo que es el método de conteo, lo hacíamos de manera también sencilla, en un envase
poníamos un volumen de agua conocido, colocábamos las larvas que se capturaban ya una vez las larvas previas a ser sembradas en las lagunas ya preparadas, se sacaban con un salabardo fino, se colocaban en un balde con agua, se homogenizaba la muestra, se colocaba un tubo para sacar una fracción de la muestra. Entonces teníamos el volumen de la fracción, el número de larvas dentro de esa muestra y teníamos el volumen total donde estaban todas las larvas, y por regla de 3 sencilla podíamos determinar el número de larvas que habían en cada balde, y eso lo repetíamos en cada uno de los procesos para poder saber la cantidad de larvas que se iban a sembrar en cada laguna. Aquí se ve el momento de lo que es la incubación, ¿no? Fíjense, todos los huevos, a pesar de que, mira, aquí se ve el volumen de agua, ¿no? Se nota así el volumen de agua que está saliendo, y a pesar de todo eso, mire los huevos donde se mantienen en el fondo, por lo que les comentaba yo son mucho más pesados que los huevos de colosoma. Giuseppe, una sugerencia, ¿puedes tratar a ver si desde allá quitan las rayas? Porque es que no sé, no las puse yo, no sé quién, sí, quién puso esas rayas. En la parte superior te aparece como ver opciones, y ahí hay como un lapicerito, te aparece como un lapicerito al lado, ahí hay como un borradorcito, ahí lo puedes borrar. Te paras en cada lineecita y la borras. No. Le doy aquí. En opciones. Ya, déjame ponerla acá. No sé quién las puso. De verdad que se fueron apareciendo. O no sé si que en el momento del movimiento. No fui yo. No sé cómo quitarla. Arriba, opciones, sale anotación. Sí, por ahí. Ahí te sale como un borradorcito. Con eso las borras. No, pero... ya. Eso. Y te paras en cada linecita y te las borras y ya. Pero dice borrar, pero sí. No, ¿borró todo? No borras todo. No, la raya. Borrar todos los dibujos, dice. Sí, dale clic a ver. Ok. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Esperemos. ¿Y ahora cómo quito esto? ¿Qué aparece? Ok, listo. Seguimos. ¿Está bien? Perfecto. Sí, ahí está perfecto, no hay problema. Ok, continuamos. Bueno, aquí estoy comentándole lo de las incubadoras. Aquí entonces, una vez que comiencen a nacer las las larvas, se saca el filtro, ellas caen en este recipiente y de aquí se colocan en unos estanques por 24 horas antes de hacer el proceso de siembra ya en la laguna ya previamente preparada. Aquí se vemos el proceso de lo que es el conteo, clasificación, el pesaje y el conteo se hace por método gravimétrico, ¿no? Estos son peces que tienen unos 30 días de sembrado, ¿no? Las larvas luego de 30 días de sembrado. Aquí muestro lo que es el embalaje de alevines para la exportación. En este caso, estaban preparando alevines para transportar a Jamaica. Esta lámina vemos en lo que es la entrada de agua hacia la finca y una visión de las lagunas de engorde, en la cual se comenzó la experiencia, como les comentaba, de 7 meses para verificar algunos datos de crecimiento, tasa de conversión, el método de la faena de registro de talla y peso. La hacíamos mensualmente, se hacía con
con un chinchorro, ¿no? Se sacaban en varios sitios de la laguna una muestra de peces representativa. Estos peces para utilizar muestreos con tarraya no lo recomiendo por sus espinas laterales y dorsal. Se enreda dentro del tramayo y crea problemas y maltrato al pez. Entonces aquí hacíamos pesaje, medida y luego lo llevamos al registro para saber tener lo que era la tasa de conversión. Aquí se ve la alimentación que se hace al voleo alrededor de toda la laguna. Vean digamos, la coloración de agua bastante verde y la transparencia aquí yo creo que no llegaba ni a 10 centímetros. Sin embargo, el pez, y aquí renovación de agua de verdad que es muy poca, y no porque no se quiere, sino porque la disponibilidad de agua no era tampoco tanta. Aquí en esta finca no es mucha la disponibilidad de agua que tenemos. De ahí, durante esos 7 meses, se registró la información. Aquí tenemos lo que son la columna donde aparece la codificación de cada laguna, el área que tiene, la densidad en metros cuadrados y el número de peces que había en cada laguna, con un total de aproximadamente un poco más de 200,000 peces. Viéndolo un poquito más, digamos, en gráfica, que es mucho más amigable, aquí tenemos los datos que nos dieron. Fíjense, comenzamos con una biomasa de 16 toneladas y terminamos con casi 60. Quiere decir que hubo un incremento de 43 toneladas en ese periodo, con un consumo de alimentos de 72 toneladas. O sea, dio aproximadamente una tasa de conversión poco más bajo de 1.7, ¿verdad? Aquí le comento, hubo dificultades aquí en esta época, en septiembre, con el suministro de alimentos, debido a que en esta época, en 2017, en septiembre, fue el fatídico huracán María, la cual afectó a la isla en general, y sobre todo las fábricas de alimentos no tuvieron la disponibilidad del producto, y con la reserva que teníamos tuvimos que poder administrarla. Pero sin embargo, con todo eso, el animal, hubo un crecimiento del animal. Entonces, aquí vemos, digamos, datos interesantes de biomasa, alimentos suministrados, incremento mensual. Estos eran los registros que se hacían en cada una de las lagunas. Allá le dicen charca. Hacíamos la distribución de frecuencia de talla. Aquí vemos, fíjense, por ejemplo, en esta habían marcado dos grupos de animales, pequeños y grandes. Aquí sí, la distribución estaba más o menos dentro de lo que es los parámetros normales, que es la campana de Gauss, que hay un grupo de peces pequeños, un grupo de peces grandes, y la gran mayoría está dentro de lo que es la media. Se hicieron registros de oxígeno. Fíjense, esto es aquí increíble. A las 6 de la mañana, 6:30, los niveles de oxígeno literalmente estaban en cero. Nosotros comenzábamos a alimentar a partir de las 9, donde ya subía el oxígeno por encima de 2, 3, por ahí. Pero eran cíclicos. Esto era la alta densidad de peces que había, y sin embargo no hubo mortalidad, no hubo presencia mortal. Algunas mortalidades había en cuanto se hacían los muestreos, como le dije, a lo mejor por maltrato en el momento de la manipulación del animal, pero en términos generales no hubo mortalidad producto de baja de oxígeno o enfermedades o cosas así. También en lo que es el registro de la temperatura, variable durante el día, pero la temperatura siempre estuvo entre los 28 y 34 grados. Aquí hubo una baja de temperatura por debajo de los 28, fue por producto de que, fíjense, aquí el día anterior hubo nubosidad y hubo lluvias, ¿no? En esta época, y bajó un poco la temperatura.
también se hicieron registros al principio y al final de los sedimentos que había en general en como toda unidad. O sea, nosotros lo manejábamos como si fuera una unidad de producción, todas esas 13 lagunas, ¿no? Y hicimos el registro. Antes, en el momento que iniciamos el registro del sedimento, y 7 meses después el incremento de verdad que no fue representativo. Y aquí también vemos lo que es la parte del crecimiento individual de cada laguna en peso promedio. Siempre se mantuvo en crecimiento, siempre, este animal en cada una de las charcas. Aquí hubo, o en una sola que hubo un bajón, pero ya al mes siguiente recuperó. Esto me comentaba el doctor Magui, que había un trabajo por ahí que hablaba de que a veces con alimentaciones por debajo de lo requerido, el animal, a pesar de que está recibiendo alimentos muy por debajo de sus necesidades, luego que cuando uno inicia de nuevo la alimentación adecuada, hay un crecimiento grande, y ellos lo llaman, que investigó, lo llama crecimiento en compensación por compensación, crecimiento por compensación, ¿verdad? Que sería algo así como, o sea, lo que le faltó del anterior. Por eso que a veces se registran tasas de crecimiento que uno está incluso hasta por debajo de 1. Hemos registrado. Aquí después también hicimos lo que es la parte de procesamiento del pescado. La rueda es uno de las presentaciones que podemos nosotros también manejar dentro del mercado latinoamericano. Es mucho más fácil. Aquí hicimos los ensayos para saber la velocidad de procesamiento, la aceptación. Aquí en este caso el animal estaba ya desviscerado, pero yo soy de los que creen que es preferible sacar el animal, lavarlo, desangrarlo, congelarlo y luego de congelado hacerle los cortes en ruedas, porque es mucho más fácil después de poder sacar las vísceras, ¿verdad? Fíjense, en esta tabla que está aquí colocamos las diferentes las diferentes opciones que hay desde filé hasta otros subproductos que se pueden manejar, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo esta tabla, cómo se sacaron esos datos, lo tengo, pues son en varios procesos que lo pongo a la orden en caso de que alguien esté interesado. Pero por ejemplo, aquí solo filé, el costo base es de $1.34. A nosotros nos dio, por supuesto, 28%, tan por debajo de lo que es el filé, los rendimientos normales, porque seguramente la persona que estaba fileteando no tenía la experticia para ello. Pero en este caso lo que estamos hablando es de que un filé que tiene un costo de 1.3 dólares, para poder tener una utilidad razonable entre el 30 y 40% de utilidad, tenemos que venderlo por encima de $6. Si en vez de solamente filé utilizamos otros elementos dentro del pez, que es la cabeza, el cuerpo, las vísceras y la piel, esto representa casi el 100% del animal, baja los costos y podemos vender el filé, porque claro, tenemos representados otros elementos dentro del pescado que lo estamos valorando. Podemos vender este animal, los filés, entre 1.7, 1.9 dólares para poder tener utilidades igual de 30%. Entonces aquí vemos la diferente forma en la cual nosotros podemos aprovechar mejor el pescado. Yo aquí pongo en esto para tener una idea mucho más clara. Este es el área, ¿no?, que corresponde a lo que es el filete. Está representado, lo normal es entre un 30 y 35%, ¿verdad? Si este pez, que pesa 1,2 kg, tiene una tasa de conversión promedio de 1.6, este pescado se consume
1,9 kilos de alimento, ¿cierto? ¿Verdad? Poniendo el alimento a un precio base de 0,7 kilos, perdón, 0,7 dólares por kilo, este pescado se gastó 1,34 dólares. El filé, que representa un 35, pongámosle un 35%, el filé representa en costo 0,47. Si desechamos el resto del animal, si lo desechamos, estamos botando casi 9 dólares, perdón, 0,9 dólares, ¿verdad? Entonces, para poder compensar esto, esta pérdida tenemos que ponérsela al valor del filet. Y es por eso que en la tabla esta que coloco yo acá, hay que darle valor agregado a cada una de ellas, ¿verdad? Para poder tener los costos y poder ser competitivo. Eso es lo que sucede en Vietnam con el pangasio, y por eso a veces llegan filets con mucho menos precio, o sea, muy económico, porque el vietnamita seguramente está usando el pescado o lo está usando como completo, como proteína completa, ¿verdad? Y aprovechando el pez en su totalidad. Aquí tenemos fotos de lo que es la sala de procesamiento que se comenzó a construir. Esta se finalizó, así que no tengo fotos de al final cómo quedó. Sí quedó la sala totalmente construida para hacer la parte de procesamiento. Aquí vemos una cadena, lo que es la parte del procesamiento del filé de pangasio y sus derivados, ¿verdad? Ya lo tenemos ya en gráfica. Aquí tenemos lo que es la cosecha, transporte, lavado, pesado, desangrado. Fíjense que esto es importante porque, fíjate, datos que nos sorprendieron. El desangrado de este animal representa 1,4% la sangre. O sea, tiene mucha sangre este animal, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta y considerar esto. Luego tenemos el corte y el descuerado. Aquí viene el filé como tal, representando un 28%, se empaca y se congela. La piel, que representa un 3,7%, se puede usar o vender como materia prima para colágeno, que pudiera funcionar para cosméticos o farmacia, farmacéuticos. No lo sé, pero si tiene su mercado, pues pudiera tener su mercado. Y en la parte de lo que es el grueso del pescado, que sería cabeza, cuerpo y víscera, representa casi un 70%, y se fracciona en dos partes, que vendría siendo cabeza y víscera, que pudiera ser ensilado, que es un proceso biológico de descomposición, y el ensilado puede funcionar muy bien como sustituto de la harina de pescado para la fabricación de alimentos. Y el cuerpo, que es el esqueleto, en este caso se hizo ensayos también esto se lo llevó la empresa Algae para procesarlo, pasarlo por una despulpadora, y de aquí salió, fíjate, del peso, casi un 40% en pulpa, del peso del cuerpo. Claro, aquí porque ha representado un 28%, seguramente si hubiera sido el filé de un 30-35%, a lo mejor la pulpa hubiera sido un poco menor. Pero lo cierto es de que hay un aprovechamiento también del cuerpo, ¿verdad? Del esqueleto. Esta es la presentación del producto, ¿no? Fresco. Aquí tenemos la rueda. Fíjate, aquí quedó medio chueco esto, pero aquí podemos hacer lo siguiente. O sea, las ruedas de la cola pueden insertarse dentro de lo que es la cavidad abdominal de una rueda, y queda, digamos, con la presentación mucho más elegante, más atractiva. Y está en la parte del filete. Bueno, ahora pasamos a lo que es Costa Rica, el pangasio en Costa Rica. Es una vista de lo que es la laguna de la gente de Basapés. Esta es los laboratorios de reproducción en cuanto a lo que es la empresa Tilhel del señor Peter Gray,
Aquí vemos el momento en que están llegando los primeros alevines de Pangasius procedentes de Puerto Rico. Tiene su laboratorio de reproducción, tiene un sistema de bioseguridad excelente. La gente comenta mucho eso de los laboratorios del señor Peter, el cual, digamos, maneja lo que es la parte de bioseguridad y muy en serio. Aquí hablo de la parte yo que es Guanacaste. El SENARA es el organismo oficial que se encarga de lo que es la parte de el control, suministro del agua para usos agrícolas y en general. Vemos aquí un sitio del embalse Arenal, donde habla de las características de este embalse, su elevación con respecto al nivel del mar, su capacidad, el área, fíjese el tramo del caudal que tiene. Imagínate, yo pongo aquí para que vean las personas, esto es uno de los tramos de suministro de agua no solamente para la piscicultura, sino para en general la agricultura en general. Esa zona es muy de arroz y de caña de azúcar, toda esa zona de Guanacaste, y la parte del cultivo de tilapia muy fuertemente, ¿no? También por esa zona. Esta es la vista aérea de la finca Bazapés en Costa Rica, ¿no? Tiene su laguna de alevinaje, su laguna de engorde. Está ahorita en 50% de su capacidad instalada. Tienen su laboratorio muy modesto, pero efectivo de reproducción, y producen sus propios alevines. Aquí se ve una toma aérea también de la finca. El momento de que hacen la cosecha de Pangasius, viene el método para llenado, en vez de colocar una llave, esto es creo que 8 pulgadas. Imagínense el costo de una llave de 8 pulgadas aquí simplemente un codo pivotante. La cantidad de agua que requiere, van bajando el codo y de esta manera le suministra el agua necesaria en ese. Es algo muy sencillo y económico, barato. Esto es un corte, esto lo dio el profesor William Vargas, todas estas diapositivas. Le doy las gracias al profesor por prestarme su diapositiva. Esto podemos ver la vejiga natatoria, si pudiera ser entre comillas un pulmón casi, porque está bien vascularizada, y como le decía también un pez con bastante volumen de sangre. Ahí tenemos, digamos, ciertamente la respuesta, o parte de la respuesta de por qué este animal no requiere o por lo menos no tiene problemas en caso de que haya o no haya disponibilidad de oxígeno disuelto en el cuerpo de agua, porque él puede aprovechar el oxígeno atmosférico ciertamente, y ser mucho más eficiente en cuanto a lo que es la parte de manejar lo que son densidades y biomasa por metro cuadrado para esta especie. Aquí entramos ya en la finca donde, lo que digo, yo manejé lo que es la parte de reproducción y diseño del sistema de cultivo. Estos pongo para que vean los canales secundarios. Después de ese canal principal que vieron, así se ven los canales secundarios, canal abierto, con compuertas. La gente del SENARA suministra hacia las diferentes fincas, sean agrícolas, ganaderas o piscícolas, ¿verdad? Aquí voy a hacer una representación en el programa SketchUp de cómo era es el proyecto que se pretende trabajar allá. Son con estas lagunas que están aquí, son lagunas muy profundas de 6 metros, ¿no? Y colocar jaulas hexagonales dentro de la laguna. El propósito en realidad es porque, como le decía yo al principio, estas aguas están muy contaminadas de otras especies, básicamente a tilapia.
Fíjese, aquí en un cultivo, por más filtros que ponga, aquí estamos hablando de 17 pulgadas de entrada de agua. Si colocar un filtro se va a tapar, es complicado, es complicado. Entonces, se hizo el diseño de jaulas dentro de los estanques con unas densidades moderadas, de forma de, incluso también el manejo. Aquí tenemos el hatchery, ¿no? Tanques circulares, aquí están donde se hacen los levantes de alevines, y una vista, como le dije, es algo en diagramación del programa que se ve en las aulas, ya en perspectiva, lo que es la parte, cómo va a ser el sistema de alimentación, ¿verdad? Y mucho más, en todo el proceso tenemos todo lo que es la parte el inventario en cada uno de los procesos. Tenemos ya de lo que es la parte de reproducción, alevinaje, preengorde y engorde. Aquí vemos ahorita lo que es el proceso de canulación. En el anterior no lo habíamos visto. Fíjate, aquí vemos que el animal no tiene el poro tan proyectado, más sin embargo, déjenme ver si puedo parar un momentico aquí para el momento en que sale la cánula y vean la cantidad ahí vemos la cantidad de huevos que se extrajeron, ¿no? Estos van a como lo vimos en unas diapositivas anteriores, vemos dónde está la posición del núcleo. Luego las incubadoras que estaban ahí, había cierto equipo que tuvimos que ir modificando. Por ejemplo, estas incubadoras tenían antes la entrada por debajo, no eran tan eficientes, tuvimos que modificarlas, sellar la parte de abajo, es como si fuera una macro incubadora McDonald's. Entrada por encima, eran de 200 litros, se hicieron estos tubos con estas alas, así como la de la McDonald's, se colocaban aquí, luego se metían los huevos. Y bueno, para utilizar lo que ya existía en esa finca. Pues aquí vemos el momento que hacemos la inyección, en este caso es intraperitonal, usamos hormonas. Aquí usamos hormonas procedentes de Vietnam, ¿no? Que es le dicen coriónica humana, pero ahorita vamos a verla. Se divide la dosis, también única, se divide en dos, la fracción en dos, y se coloca una inyección en cada base de aleta pectoral. Estas son las hormonas usadas para la maduración final y ovulación. Está aquí dice HCG, que vendría siendo gonadotropina coriónica humana. No sabemos, están las instrucciones en vietnamita, pero cada frasco de estos vienen con 10 ampollas. Cada ampolla viene con una especie de compacto de polvo aquí. Entonces corresponde a 1000 unidades, ¿no? Perdón, a 10.000 unidades. 10.000 unidades cada frasco. Le colocamos 10 cc de solución fisiológica, entonces cada cc corresponde a 1000 unidades. La dosificación es 1000 unidades, eso es lo que pide, 1000 unidades, de 1000 a 1200 unidades por kilo. Nosotros utilizamos 1000 unidades de estas por kilo y nos funcionó perfectamente, Luego de aplicar la intraperitonal, entre 12 y 14 horas, viene la ovulación. El Ovaprin es intramuscular. La dosis única también, 0,5 cc por kilo, se aplica, como le dije, intramuscular, y la hora esperada para el desove también está entre las 12 y 14 horas. Y también usamos el extracto hipofisario de carpa. Igualito, aquí usamos el protocolo de la cachama, exactamente igual. Y dio exactamente igual, entre 7 y 8 horas después hubo la ovulación. Entonces aquí tenemos ya 3. El más eficiente que, digamos, en cuanto a lo que es costo, es porque con este que está aquí, este cuesta $40. Estamos hablando de que con un frasco se pueden inyectar a 5 kilos. En cambio aquí se pueden inyectar 100 kilos de animal.
100 kilos de animal. Y esto creo que los costos están alrededor de los $20, algo así, un paquete de esto de 10 unidades. Aquí vemos todo lo que es el proceso ya filmado de SOBE, ¿no? Como en los otros lo vimos, pero en fotos nada más. Y al momento en que se agrega también los animales botan mucho esperma, bastante, un volumen de esperma bien importante. El momento en que una cosa importante es cuando el animal, digamos, bota muchos huevos porque es un animal grande o porque bien preparado, tiene una cantidad grande de huevos, los fraccionamos. Yo les recomiendo que se fraccionen en varios recipientes y se utilice varios machos, uno en cada recipiente, para poder garantizar mayor tasa de fecundación. Imagínense que en una ponchera de estas haya 1 kilo de huevo, la posibilidad de que el esperma vaya a fecundar todos los huevos es mucho menor que si fraccionáramos esto en 2 o 3 partes. Eso es una técnica que le hemos usado y los porcentajes de fecundación aumentan significativamente. Este es el momento cuando echamos la solución de tanino, lo mezclamos rápidamente y luego lo lavamos. Aquí está un momento en que se lava. Una vez que se lava el tanino, se bota el agua, el excedente de agua, y luego se coloca en la incubadora. Aquí está el filtro, la modificación que hicimos dentro del agua. Después el agua sale por este filtro, ¿no? No salen las larvas, sino el agua. Y bueno, aquí tenemos lo que es la larva 48 horas después de nacida. Fíjense, ya tiene la boca abierta, tiene dientes, tiene unas largos bigotes que crea mucho problema en lo que es la parte, si se maneja en altas densidades, las larvas se van como enganchando, ¿verdad? Y mueren. O sea, eso fue una de las cosas que detectamos nosotros dentro de lo que es la parte de la agricultura, ¿verdad? Y fuimos viendo cómo ir diseñando cosas de acuerdo a lo que íbamos observando para ir mejorando lo que es la sobrevivencia. Fíjese, aquí otra cuestión, problema de mortalidad. Aquí hablan de ellas son, al cabo de 2 o 3 días que ya empiezan a comer, mueven la boca. Aquí vamos a verla en video, vamos a ver si la puedo parar en el momento en que abre la boca. Imagínense, casi que 45 grados, pues, imagínate la mandíbula. Ahí está, mira, ve el tamaño de la boca que tiene aquí. Entonces, aquí vemos, fíjate, aquí hay, aunque no lo crean, aquí hay 4 larvas, 1, 2, 3, 4 larvas enganchadas. Ellas comen por contacto, o sea, al momento que toca algo se voltean y van con la mandíbula como si fuera un abre y cierra, y se enganchan también con los bigotes. Se enganchan. A veces veíamos larvas arrastrando una larva a otra, y todo eso son problemas que una vez visto, vemos cómo vamos dándole solución a ello. En este caso aquí comenzamos porque, fíjense, no podíamos sembrar directamente las larvas en la laguna por el problema que tenemos con lo que son huevos y larvas de tilapia, ¿verdad? Que tenemos ese inconveniente en esa finca. Estoy hablando de esa finca en particular, las adaptaciones que tuvimos que hacer para ir mejorando la sobrevivencia. Entonces, en el hatchery comenzamos a fabricar japas o jaulas de malla fina de 400, 500 litros, ¿verdad? Y en los tanques incluso hicimos estas también mallas, de estas sí son de 2 metros cúbicos, y metíamos las larvas, llegamos ya mucho más distribuidas, también en acuario, para poder observar lo que estaba sucediendo. Si no sabemos
de qué problema estamos hablando, no podemos buscarle la solución, ¿verdad? Incluso aquí después nos aparece en estos videos, pero fuimos colocando como paneles de mallas, a pesar de tener las larvas todas distribuidas aquí, poníamos paneles de mallas finas, de forma de que el animal pudiera estar con una barrera en distribución, y la sobrevivencia era casi de 80% de las larvas que metíamos aquí. Aquí las manejamos durante 8 días, 8 a 10 días, ¿verdad? Aquí tenemos una visión también que hicimos ver en la noche, cuál era el comportamiento. Es exactamente igual en el día, en la noche. Están todo el tiempo en movimiento. Lo pusimos en cámara lenta para ver el momento en que se les suministra alimento y están comiendo también. Aquí la alimentación la hacíamos cada 3 horas. Principio con artemia y después con rotíferos. Teníamos cultivos de rotíferos que cosechábamos y le agregábamos en las jaulas que teníamos con larvas. Este es el resumen de la campaña de reproducción durante el 2009. Fíjense, comenzó en abril, que era fuera de época, sin embargo tuvimos algo de reproducción, pero lo que es mayo, junio y julio, la eficiencia de la reproducción fue mucho mayor, porque teníamos que animal que inyectamos, animal que desobaba. Ya después en septiembre, octubre, ya la eficiencia del desove era por el 50%, incluso está más bajo. Y en noviembre, a pesar de tener algunos animales con huevas, hicimos la inducción y no hubo respuesta. Aquí están todos los datos, lo que son cantidades de huevos obtenidos, porcentaje de fecundación y larvas obtenidas en cada uno de los tiempos que tuvimos aquí. Una vez que están las larvas, salen del hatchery, se colocaban en estos recintos que eran como invernaderos. Estos tienen 50 metros cuadrados de 1 metro de profundidad. Sin embargo, por el miedo a tener larvas de tilapia dentro del recinto, a pesar de que se vaciaban, se colocaban filtros, se inhalaban, todo igual, hicimos jaulas de una malla un poco más gruesa que permitía la entrada de plancton fino, y se colocaban las larvas en estas jaulas. Luego de unos días, rápidamente ellos podían recibir alimento balanceado. Le agregamos alimento excelente, un alimento de 0.8 milímetros. Eso lo suministraba la gente de Biomark, pero era un alimento importado de Chile, por cierto. Y el método que usábamos también para alimentarlos en sitios así muy alejados, ¿no? Aquí no se podía, eran como 10 metros de largo. Hicimos unas entradas con unos tubos alrededor de la malla que vemos, ¿no? Donde le suministramos el alimento, e incluso hasta plancton le agregamos aquí. Colectamos el plancton afuera y se lo concentramos y lo agregamos acá. Luego de 15 días en las jaulas, ya pasaba, fíjate, 8 días en un lado, 15 en otro, lo pasamos a los mismos recintos, pero sin jaula. O sea, el recinto de 50 metros, pero sin jaula, y ya se le comenzaba a dar alimento extrusado de 2 milímetros, ¿no? Y ahí veíamos ya la diferencia, el crecimiento se empieza a disparar aquí. Fíjate los niveles de oxígeno, a veces como los manejé, como teníamos niveles de oxígeno 2, no teníamos ningún inconveniente los peces. Manejamos aquí de 15 a 20 mil alevines por recinto, y no había ningún problema. Aquí hicimos ensayos también con algunos peces mucho más grandes, de engorde, de otra vista del momento en que se hace la alimentación. Aquí sí se alimentaba 3 veces al día, un poquito más espaciado lo que es la alimentación. Seguimos igual aquí
con vista de lo que es la alimentación. Aquí vemos más o menos para que tengan una idea del área donde estábamos trabajando. Estos eran 8 kioscos, le decían ahí, las lagunas de Levante. Otra cosa, ahí la temperatura, por supuesto que era 2 o 3 grados más aquí, y mejoraba lo que era la parte de crecimiento también. A este animal le gusta mucho el calorcito. Esta era la laguna donde teníamos los reproductores que fueron divididas, ¿no? Para tener el manejo del plantel de reproductores. Al final teníamos los machos, aquí teníamos las hembras listas para el desove y aquí teníamos las hembras después del desove que se fueran recuperando. Aquí se ve otra vista de la laguna. Y la idea de preengorde, una vez que salieran los peces de 50 gramos, eran colocados en estas mallas de 6x2 dentro del estanque, ¿no? Y, perdón, 6x4 de 1 metro de profundidad, y llevarlas aquí hasta 100, 120 gramos, las cuales después pasaban a las jaulas de engorde como tal, ¿verdad? Este fue un ensayo que hicimos con 2 jaulas prototipo redondas para poder tener algunos datos interesantes para saber más o menos si los peces se daban ahí en este caso, como íbamos a poner jaulas dentro de las lagunas. Y aquí están los datos. De verdad que a pesar de que hubo también algunas dificultades cuanto a lo que es alimentación, suministro de alimentos, ya sea por falta de recursos a veces. Fíjate, aquí se ve esta que se disparó, pero en realidad es porque la diferencia entre este registro y el otro registro fueron casi 3 meses. Entonces, si no tuviera esta curva un poquito más aplanada, ¿verdad? El área que tenemos de la jaula era de casi 14 metros cúbicos, ¿no? Y vemos que biomasa inicial 1.3, biomasa final fueron 150 kilos que salieron en la jaula 1. Se hizo una réplica, por supuesto. La biomasa kilo por metro cúbico se inició con 11 y se terminó con, se terminó con 11.3 kilos por metro cúbico. O sea, muy por debajo de lo que nosotros vamos a manejar, que serían 25 a 30 kilos por metro cúbico. El alimento que se consumió, el incremento que hubo y la tasa de conversión, excelente, o sea, por debajo de 1.3, 1.2. ¿Ves? Estas son las jaulas, dimensiones, diseño y dimensiones de las jaulas flotantes que se diseñaron para colocarlas en los sistemas de lagunas profundas. Aquí están jaulas de 420 metros cúbicos, una capacidad promedio de unos 10.000 peces, entre 100 y 150 gramos, un ciclo de engorde de entre 6 a 7 meses, y la producción sería de 9.500 a 10.000 kilos. Es algo factible, ¿entiendes? Y aquí vemos que son paneles, ¿no?, que se unen uno con otro con sistema de bisagra en forma de U, como una bisagra, de forma de que se articula, ¿no? En caso de que haya movimiento del agua, estos movimientos pueden ser de cada uno de los paneles independientes. Aquí está la malla, aquí lo vemos de lado, ¿no? Esa es más o menos la idea y cómo se vería dentro de la laguna, ¿verdad? Si sacáramos hicimos esto, si sacáramos todos los peces y los dejáramos sueltos, la densidad de los peces con respecto al área no sería tampoco tan exagerada. O sea que tenemos la posibilidad de que de esta manera se pueda manejar mucho mejor lo que es la alimentación, lo que es el inventario de los peces, lo que es la cosecha. Imagínense cosechar aquí con un tramayo, un tren, como le dicen, un tramayo le dicen allá,
el personal y todo. Aquí la idea era tener una jaula cosecha, se levanta, se coloca en la jaula cosecha, se llega a la orilla y aquí con un winche o un montacarga se sacan los peces y aquí estaría el camión recibiendo los peces. Ese fue el diseño que se le mostró a esta persona. Aquí se hizo también lo que es la parte del procesamiento en cuanto a lo que es rueda. Fíjense lo que yo le decía. Pescado de 1,250 kg, congelado. En la deshidratación se pierde algo, ¿no? En el momento del congelado. Ruedas con vísceras son 810 gramos, ruedas sin vísceras 730, y todo lo que es cabeza, víscera y todo. Aquí tenemos el animal con víscera, aquí está la víscera, congelado. Y aquí está sin víscera. Es mucho más fácil, luego que lo trozamos, de sacar las vísceras, están congeladas. Si lo hiciéramos en modo fresco, sacar las vísceras están como más licuadas y es más complicada. Bueno, ya vamos a lo que es la parte de importación de pangasio en Costa Rica. El filé que llega en Costa Rica es un filé con bastante, fíjese, hidratado con tripolifosfato de sodio, glaseado en un porcentaje entre 30 y 50, o sea, es una carne con bastante agua, o sea, un filé que viene importado, limpio, sin carne roja ni grasa, es proveniente principalmente de Vietnam y de China como segunda fuente. La marca que se vende ahí es llaman la curvineta, o sea, no le dicen pangasio, sino curvineta. Se vende en el Walmart en los Walmart allá en Costa Rica. Aquí está la tabla de importación de filé de pangasio, ¿verdad? Desde el año 2013 hasta el 2018. Imagínate, mire la cantidad de filé de pangasio que importa Costa Rica. Este dato fue un dato obtenido en el Ministerio de Hacienda. Aquí está en la página web, pueden verificarlo. A lo que voy yo y quisiera hacer el análisis es el siguiente. Ellos hablan de que correspondiente a filé sería el equivalente en peso vivo del pez, ¿verdad? Representando 36% del filé, representa el otro porcentaje, lo que es el pez entero. Me explico. 2 millones, o vamos a ponerlo más redondo, 2.700 toneladas de filé representan aproximadamente a 2.600 toneladas de pescado entero, ¿verdad? Ok, yo lo puse mucho más sencillito aquí en lo que es la parte de importación de filé, digamos, esa tabla, procesarla un poquito. Tenemos aquí que el crecimiento año a año de la importación ha venido en ascenso. Estamos desde el 2013 al 2018, la importación de filé corresponde a 22.200 toneladas. Eso en pescado entero sería 61.600 toneladas. Es correcto. Ojalá que me estén siguiendo, porque ahorita viene el análisis que nosotros hacemos ya sobre la afectación de la industria acuícola nacional. Estamos hablando de que en promedio, si dividimos esto entre 6, en promedio da 3.700 toneladas de filé anual, ¿verdad? En producción, esto sería en promedio, en pescado entero, 10.200 toneladas de pescado entero, ¿verdad? 10.200 porque dividimos las 61.600 toneladas de pescado entero entre 6, son los 6 años, esto me da el promedio. Si esto lo dividiéramos en 1.2 como peso medio de cada animal, estamos hablando de 8 millones y medio de peces. 8 millones y medio de peces. Que
en siembra, que normalmente en Costa Rica la siembra, por lo menos en Basapés y en otra, lo que manejaba la gente de engorde, sin sistema de aireación ni entrada de agua constante, estamos hablando de 8 densidades de 8 peces por metro cuadrado. Estaríamos hablando de 1 millón aproximadamente de metros cuadrados que se desarrollaron estos peces que están acá. O sea, a lo que yo quiero llegar es que todos estos datos que están aquí, que salen a partir de la importación de filé, se pudieran haber hecho en Costa Rica. Entonces, este 1,5 millones de área de desarrollo no se dio. Estos 8,5 millones de peces no se produjeron en Costa Rica. Y ahorita vamos más allá. Estas 10.200 toneladas de kilos de pescado, para poder llegar a esto, poniendo una tasa de conversión de 1.6, se tuvieron que comer 16.500 toneladas de alimento, ¿verdad? Y si ponemos el precio del alimento en 0,7 kilos por dólar, eso da una cifra de 11,5 millones de dólares que la industria nacional del alimento dejó de percibir, dejó de producir. Fíjese, yo no sé si a lo mejor esto, como dice el doctor Carlos, va a llegar a polémica y bueno, se abre la discusión si este análisis a lo mejor fue muy arriesgado o no, pero ahí están los números, ¿entiendes? Esos son los números que nosotros podemos ver de afectación en parte, porque hablemos de esto también en lo que es la parte de la industria de producción de alevines también, ¿verdad? Entonces, no es que estamos en contra de la importación, sino que en países en donde están las condiciones para poder desarrollar el cultivo de pangasio, ¿para qué vamos a importar peces que ya vimos las características que tienen de glaciado, de cantidades de agua y otros elementos para, digamos, para tanto preservantes como para poder manejar, digamos, el peso por encima? Uno agarra un filé de esos importados, los pesas y lo pone a descongelar y un 20-30% es agua, ¿verdad? Bueno, y ahora, para finalizar, voy a dar referencia. Esto es una referencia bibliográfica de la gente el anuario de Page 2020, ¿no? Que, bueno, no salió así, pero yo saqué los datos y los puse en gráfica para tenerlo un poquito más amigable, ¿no? Estamos hablando del ranking del pangasio con respecto a otras especies de cultivo, como por ejemplo la tilapia y el salmón, desde los años 2017. Aquí están 2020 las proyecciones. Me imagino que por el problema de la pandemia seguramente estas cifras no van a ser proyectadas a la realidad, ¿no? Pero al 2019 estamos hablando aquí en gráfica que ya el pangasio superó la producción de tilapia, ¿verdad? Según esta revista superó, y por supuesto que con respecto al salmón mucho más. Entonces estamos viendo que es una realidad. Aquí vemos dentro del ranking global de producción de pangasio millones de toneladas. Por supuesto, Vietnam es el primero, le sigue India, pero muy por debajo, casi el doble, lo duplica. Está Bangladesh, Indonesia y el resto del mundo que produce pangasio. Y bueno, como conclusión, el pangasio es un pez superior para la acuicultura. Esto lo tomé de la referencia hace muchos años que hizo el doctor Magui y se mantienen iguales. La producción en Asia está dominando los mercados mundiales y está afectando mercados locales en países de América Latina. Ya lo vimos en la penúltima lámina. ¿Y qué tienen que hacer los países de agricultura en el occidente?
reconocer y formular una estrategia. Y como digo, formular una estrategia relacionada con el cultivo de pangasio para, digamos, normalizarlo dentro de todo el contexto de lo que es América Latina. Bueno, espero que haya contribuido en parte a que entiendan un poquito más de esta especie. Y bueno, Carlos, aquí, o Diego, no sé quién anda por ahí. Carlos Espejo. Magui, perdón. Sí, más o menos estamos ya a la misma altura. Giuseppe, muchísimas gracias. Sabemos de todo el conocimiento tuyo en este tema y efectivamente la compañía Italcol y sus empleados básicamente lo que quieren es crear un foro de discusión que sirva para muchos, para los que les corresponde tomar las medidas y tomar las decisiones, tengan por supuesto esa información que les dé un acápite importante para tomar esas determinaciones. Vamos entonces a proceder a las preguntas. Son varias y variadas y básicamente lo que estamos haciendo es una selección de ellas. Me gustaría que en un momento cualquiera tú colocaras tu teléfono. Entendemos que estás ubicado en Chile, pero que desde allí nos puedes prestar una asesoría o los que determinen que pueden llamarte para posteriores consultas o posteriores asesorías, si es que es del caso. ¿Te parece bien? Sí, cómo no. Ya lo estoy poniendo. Muy bien. Preguntas entonces. ¿Nos pueden explicar cómo preparar la solución para lavar los huevos y eliminar el mucus? Ok. Esa tanino viene en presentación en polvo, ¿verdad? Lo utilizan, sé que por lo menos el que usamos nosotros aparece que se utiliza en la industria del vino. No sé si es algo que le da su más astringencia al vino, no lo sé cuál es, pero yo te lo voy a dar como receta de cocina. O sea, en 1 litro, una cucharadita de ese polvo se diluye. Tienes el recipiente, coloca con los huevos, colocas el tanino, así, es una solución acuosa. No hay una que tantos gramos y tal, no, sino así de sencillo y práctico. 1 litro, una cucharadita de tanino, se le agrega. Yo voy a ver si tengo fotos yo creo que tengo fotos por ahí de las bolsas del tanino, pero eso yo creo que lo ubica uno fácilmente. Incluso yo me metí en las páginas de Mercado Libre, cosas así, y aparecía. Entonces, como te dije, se mezcla, se le coloca al huevo, se hace un lavado como si estuviéramos fertilizando con la pluma, y inmediatamente, ni 30 segundos, se comienza a lavar, a botar el excedente de agua, y una vez que esté ya bien clarita, se colocan en la incubadora. Me comentaba el doctor Magui, y eso puede ser cierto, que mantener mucho tiempo el tanino endurece la cáscara del huevo y por ende puede dificultar el momento de la eclosión, poner en dificultad la larva para poder salir. Es todo. Muy bien, hay una pregunta que corresponde más a la legislación colombiana y es, alguien pregunta de si se llega a legalizar en Colombia, ¿para cuándo sería? Pues ese es un tema que nadie puede responder. Hoy en día están las autoridades, por supuesto, haciendo las evaluaciones, la UNAP, y entiendo que también participa el ICA, haciendo todas sus evaluaciones de impacto ambiental y de todo lo que corresponde a la ley para que esto sea normatizado, si es que lo van a hacer dentro del marco legal. Pero ese ya es un tema más de Colombia, que por supuesto
Giuseppe no tiene cómo responder esa pregunta. Hay otras preguntas que hacen referencia a si con la especie se pueden utilizar fertilizantes húmedos. Yo creo entender que seguramente está hablando de estiércoles, seguramente, Giuseppe. Fíjate, yo no lo puse ahí porque la metodología de preparación de las lagunas, ¿verdad? Es más o menos igual, parecida a las especies cuando tenemos larvas para que queremos sembrar, o sea, se encala. Lo único es en los tiempos, o sea, fíjate, en el momento en que tenemos el animal ya seleccionado, en ese preciso momento, a la par, hay que comenzar a vaciar la laguna donde vamos a colocar las larvas, encalarla, al día siguiente fertilizarla. Aquí utilizamos tanto gallinaza y las proporciones son iguales a las de la como si estuvieras preparando una laguna para colosoma, ¿entiendes? Se le agrega estiércol, gallinaza, se agrega también algo de triple 15, o sea, fertilizante inorgánico, y se llena con la precaución de colocar el filtro para que no entren especies indeseadas, y listo. Por supuesto que tiene que tener en la laguna su malla antipájaro, por supuesto. Y bueno, esa es la manera tradicional de levante, ¿verdad? A diferencia de lo que nosotros hicimos en Costa Rica, era porque las condiciones de agua eran muy difíciles para poder nosotros empezamos a hacerlo así, de esa manera, y los porcentajes de sobrevivencia eran bajísimos. Entonces, cuando nos dimos cuenta que había problemas con el agua y contaminación, como te dije, íctica, o sea, larvitas de otras especies que entraban y atacaban y por supuesto que estaban mucho más grandes y atacaban al pez. Entonces tuvimos que optar por todas estas soluciones de jaula, en donde pudimos lograr en total entre el 35 y 40% de sobrevivencia al final, después de toda la etapa. ¿Sí? Muy bien. Otra pregunta dice, ¿la larva cómo se alimenta? O sea, ¿cómo en el proceso de la alimentación o con qué se alimenta? Sí, yo supongo que después de que reabsorbe el saco vitelino, ¿de qué manera la alimentan ustedes? Ok, la reabsorción del saco vitelino en este animal es violenta. A las 24 horas, como le expliqué yo, tiene ya la boca abierta, a pesar de que, fíjense, nosotros íbamos alimentando primero con artemia, en donde vamos agregando la artemia, por supuesto. Aquí hay un elemento importante, o sea, si sabemos la cantidad de larvas que hay en un recinto y sabemos en artemia cuánto un gramo de artemia o una cucharada de artemia o como vayamos a medirla, cuántos quistes tiene y qué efectividad de eclosión tiene. Todo esto para saber la cantidad de artemia por cc que hay cuando lo vaya a agregar para no excedernos y sabemos que una vez de 24 horas, menos de 24 horas, ya lo que no se comieron, la artemia se muere, se va para el fondo y te puede deteriorar el agua. Entonces, se alimenta normalmente los primeros 2 o 3 días con artemia. Y teníamos paralelamente nosotros, en el caso de Costa Rica, un cultivo de rotífero. El cultivo rotífero sacábamos con malla de esas de extracción de plancton y hacíamos concentrado de rotífero y lo íbamos agregando. Se va agregando así como las larvas igual de colosoma, agregando cada 2 o 3 horas. Nosotros hacíamos cada 3 horas. Íbamos preparando la artemia fresca, cada 3 horas le agregábamos una cantidad
veíamos al líbito, o sea, hasta la saciedad, veíamos si la cantidad de larvas que estaban, como están transparentes, es mucho más fácil de verificar si dentro del tracto digestivo existe, que están comiendo. Si no, agarrábamos y sacábamos una muestra, la veíamos en la lupa y veíamos si del número de larvas que sacábamos, si todas estaban comiendo. Si veíamos que habían unas que tenían el tracto digestivo con comida y otras no, quiere decir que estábamos subalimentando y teníamos que aumentar la dosis de alimentación. Pero es así, o sea, como agregar M recién eclosionada en los recintos donde están las larvas. Giuseppe, hay una pregunta. Se conoce que Costa Rica es uno de los países líderes en la producción de tilapia. ¿Ustedes tienen alguna experiencia respecto a que en la granja haya tilapia y al mismo tiempo pangasius y pueda predar la tilapia? Interesante, y que a mí se me pasó hacer referencia a eso. Fíjese, y voy a poner dos ejemplos, ¿no? Uno, sí hay tilapia, sí, por supuesto que hay tilapia, y por el contrario, la tilapia, o sea, cuando echamos la comida en las lagunas, porque ahí tenemos lagunas donde engorde como tal, también, cuando echamos la comida, las primeras que vienen a brincar y a comer son las tilapias. El momento que hacemos, y después al rato llegan el pangasio a comer. Y conviven perfectamente, conviven en perfecto policultivo, vamos a decirlo así. La única diferencia es que ahí la tilapia no se tiene control de lo que es la reproducción. Y a la larga, si no vamos extrayendo cada vez que hacemos cosecha, ir erradicando la tilapia, lo que vamos a tener es sobrepoblación en un área, y vamos a tener alimento consumido que es costo por la especie que nosotros no queremos cultivar, ¿entiendes? Y otra experiencia, esa me la contó el doctor Magui, pero no tiene referencia, digamos, el registro. Él trabajó con macrobraquio, y una vez tenía una laguna de 1000 metros cuadrados y colocó, ya había macrobranquios ahí, pero no la quiso vaciar. Y había una cantidad de macrobranquios, bueno, no la quiso vaciar. Y colocó el pangasio para engordarlos ahí y tener una referencia. Colocó 1000 pangasios. Y pensó, bueno, entonces van a comer el pangasio y se va a comer el macrobranquio. Pues no, después de unos meses, cuando vino a cosechar el pangasio, resulta que cosechó pangasio y cosechó macrobranquio. Y lo importante aquí fue que él dijo que la densidad que había para la cantidad de macrobranquios que había, y que estos macrobranquios son muy, muy susceptibles a bajas de oxígeno, no se explicaba cómo, habiendo una alta densidad de pangasios dentro de la laguna, sobrevivieron no solo a la no depredación, sino a la supuesta baja de oxígeno. Y lo que él explica es que el pangasio más bien funcionó ahí como un aireador, como por su manera como nada, que es el bentónico pelágico, funcionó como un aireador biológico natural. Aireaba naturalmente y capturaba el oxígeno atmosférico, y el macrobranquio capturaba el oxígeno de la laguna. Lo que quiero decir y resumir es que ese falso que se comenta por ahí de que el pangasio es depredador, aquí tenemos dos ejemplos. Uno que convive con la tilapia y por el contrario, más bien la tilapia fastidia al pangasio y no el pangasio depreda la tilapia. Y en el caso del macrobranquio, si ahí hubiera estado un piaractus o sobre todo piaractus, se hubiera comido todos los camarones. Una cachama, dices tú. Una cachama, sí, cachama blanca.
se hubiera comido todos los camarones. Pregunta, ¿qué estrategia desarrollan las piscícolas para evitar los escapes? De verdad que no tengo idea. Bueno, por lo menos en este caso no hay evidencia, ¿no? en los sitios, en los ríos, donde, por cierto, en esos canales, yo le había solicitado que me mandaran fotos. Estos canales que vimos nosotros ahí, esos canales la gente normalmente también contrarraya pesca y lo único que saca es tilapia. Ya tiene unos cuantos años el pangasio en Costa Rica y no ha habido evidencia de que hayan capturado pangasios fuera de lo que son el área de piscicultura, pues. La otra cosa, yo sé que posiblemente el miedo que se tiene es que la especie salga y se pueda reproducir, ¿verdad? Comenté que hace falta 3 años para que llegue a maduración y en caso de que llegue a los 3 años, o sea, las posibilidades de que haya reproducción natural en otro sitio que no sea el río asiático, el río Mekong, no hay evidencia hasta ahora. No lo sé. No, me imagino que cada piscícola tiene su estrategia de lo que son para que no haya escape, pues me imagino. Pero no las conozco. Hay otra pregunta que dice, a manera de ejemplo, con un recambio pequeño, ¿cuánto puedo cultivar por metro cuadrado? Ok, yo puse el ejemplo y están los datos ahí. Yo le voy a pasar después la presentación a ustedes para que la puedan distribuir a los productores, pero en Puerto Rico, en esas áreas donde nosotros hicimos el ensayo, la renovación era mínima renovación. Lo que se estila es aproximadamente 8 peces por metro cuadrado. 8 peces por metro cuadrado, ¿verdad? Estamos hablando de que si 8 peces por metro cuadrado tienen kilo y algo, estamos hablando de que 12 kilos, pero esos son cifras sin renovación que hemos obtenido un resultado bastante bueno. No sé si no tengo referencia, ni lo he hecho, no puedo hablar de eso, de datos que superen esas densidades y pueda tener los mismos resultados, pues no los tengo. O sea, yo sería conservador en principio. No sé si la tilapia maneja esa cifra de 8 o 4, pero si maneja la de 8, me imagino que tiene que adicionarle a esto el componente de lo que es la parte de la aireación, que serían unos costos adicionales, cosa que con el pangasio, con una renovación casi nula, moderada, pudiéramos tener, como le dije, un promedio de 8 o 10 kilos por metro cuadrado. Eso sería, digamos, conservador. Perfecto. ¿Quieres repetir, por favor, los niveles de proteína que sabes que se usan en los países donde ya está el Pangasius, en el alimento balanceado? Sí. Para los alevinos, o las larvas, pues, prácticamente, pero en un periodo muy corto, 45% de proteína en los primeros 10 días. Luego pasa a 35 para completar el mes. Y en la parte del engorde, con niveles de 28 a 25% de proteína es suficiente. 28 a 25% de proteína. Nosotros usamos en Puerto Rico alimento
peletizado, porque era la fábrica que estaba ahí, peletizado, y tenía 25% de proteína. Y en Costa Rica usábamos de dos fábricas, una que se llama Belina, que tenía el de tilapia, no era específicamente para pangasio, el mismo de tilapia, en presentaciones de 0,6 milímetros de diámetro y 25% de proteína. Incluso otros que llegaban incluso a 22%, que eran mucho más económicos, 22% de proteína, y lo usábamos también en la fase de engorde, ¿verdad? Y también la gente de Biomark, que tenía también para tilapia, porque ahí lo que se usaba no está desarrollado, lo que es la parte para el pangasio, con 25% de proteína. Hay una pregunta que siempre hemos oído cuestionar a nuestro nutricionista, el doctor Diego Rodríguez, y es: ¿qué impacto tiene el amoníaco en el color del filete según tu criterio? Fíjate, no sé en el amoníaco, ¿verdad? No sé, pero eso ha sido, como digamos, de controversias en cuanto a lo que es la parte de comercialización, porque el producto que se vende de importado viene totalmente blanco. No sé si hay viene digamos, vamos a decirlo, de fábrica, pues, o sea, del filé que viene blanco, o hay algunos elementos adicionales que hacen en el procesamiento que lo pone blanco, ¿verdad? Pero nosotros hicimos, fíjense, esa prueba que a mí se me olvidó comentar, le comentaban era esto. Primero, que los betacarotenos, dentro de lo que yo no sé de cuestión de nutrición, pero decían que alimentos con maíz o con alto contenido de betacaroteno podía mantener un filé, digamos, amarillento. Y esto en el mercado de exportación baja los precios, a pesar de que tenga el mismo sabor, la misma proteína, pero el aspecto en general, digamos, tumba los precios un filé que está blanco a un filé que está amarillento. Pues. También le achacaban esto a que el pez comía del fondo, y también a ciertos alimentos que comía del fondo le daban la caracterización a que pudiera tener o no el filé amarillo o blanco. Otro era de la desnutrición, en donde no lo alimentaban lo suficiente y podía tener filetes de un color o de otro. En resumen, lo que le quiero comentar a la gente, que todavía hay un campo amplio de investigación dentro de esto, porque no hay nada hasta ahora científicamente comprobado, ¿verdad? Lo que sí es cierto, por ejemplo, Brasil, más bien al contrario, yo vi por ahí una presentación que ustedes hicieron, creo que fue con Salmón, sobre la coloración, para poder tener una coloración más atractiva. Entonces, veámosle la vuelta a esto, o sea, ¿por qué un color amarillento o un color asalmonado no es bueno en el mercado? Entonces, veámosle la vuelta a esto. Y no necesariamente tiene que estar blanco para hacer un filé si tú lo vas a vender como filé de pangasio, ¿ves? Muy bien, ya vamos terminando. De las últimas preguntas: ¿qué enfermedades frecuentemente sabe usted que se presentan en el Pangasius? Estamos frente a una cantidad de enfermedades en salmónidos y en tilapia, y obviamente la gente ya está tomando conciencia de un programa de bioseguridad. Luego sería bueno informar sobre estos temas que se ha presentado en los países latinoamericanos. Bueno, yo voy a hablar de la experiencia de uno, porque no sé en otro, por ejemplo, en Puerto Rico no tuvimos ningún inconveniente de enfermedades, en Puerto Rico como tal. No se presentaron mortalidades representativas, como te dije, mortalidades que eran producto del momento de
los muestreos, a veces un pez enganchado de manera mala se sacaba, se maltrataba y seguramente unas horas después o al día siguiente salía muerto. En Costa Rica sí tuvimos problemas, pero no una cosa tampoco tan grave, era a nivel de las branquias. No sé de ictiopatología, pero sea a nivel de las branquias. Y que se manejaba de manera muy eficiente con baños cortos de formalina. Entonces no sé si son parásitos, porque nunca lo pudimos, o sea, ahí no teníamos la posibilidad de poder investigar más allá de los elementos que teníamos ahí. Entonces ya sabíamos que había una afectación de las branquias y se hacían baños cortos, ¿no? Como como te dije, de formalina, y al día siguiente uno lo notaba. Al principio era por la falta de apetito, entonces al otro día aparecían uno que otros muertos, entonces ya rápidamente aplicábamos el baño a la población y al otro día ya comenzaba a alimentarse y comenzaba, digamos, el apetito de nuevo y paraba la mortalidad. Esa es lo que yo puedo referenciar a lo que es la parte de afectaciones por enfermedades. Muy bien, como compañía de alimentos balanceados queremos dar culminación a este webinar, no sin antes manifestar nuestro agradecimiento al doctor Giuseppe. Ya aquí nos está colocando el correo para que todo les quede claro. Está también su teléfono, reitero que está ubicado en este momentico en Chile, pero por supuesto dispuesto a cualquier consulta, a cualquier asesoría. Para Italcol es supremamente placentero. Reiteramos por enésima vez, no queremos ni mucho menos generar ninguna polémica, sino generar alternativas de información y de transferencia tecnológica para nuestros clientes. Si no es nada más, les agradezco mucho, son muy amables y estamos pendientes de un próximo webinar de transferencia tecnológica. Giuseppe, muchísimas gracias, muy queridos, y a los compañeros que nos ayudaron, gracias a todos.